Hola, agradezco al Señor por estar nuevamente juntas para conocer más de Él por medio de su palabra y aprender lecciones para caminar en integridad en esta tierra y dar honra a nuestro Padre. Hoy meditaremos en el pasaje de Nehemías, capítulo 4 del verso 1 al 6. La obra de reconstrucción del muro había empezado. Avanzaba con buen ritmo y todo el pueblo estaba trabajando en ello. Qué gozo debía haber entre los que la edificaban, viendo cómo la buena mano de Dios estaba sobre ellos, porque estaban haciendo su voluntad. Pero los enemigos del pueblo de Dios, los que odian la obra del Señor, los que en realidad se oponen a Dios mismo, se enojaron, se enfurecieron en gran manera y se disgustaron en extremo, como nos relata el capítulo 2, verso 9. El que el siervo de Dios viniera y lograra unificar al pueblo les molestó. Que Nehemías les recordara que son escogidos de Dios y que su propósito era engrandecer el nombre de su Señor, les molestó en extremo. Hermanas, así es hasta el día de hoy. Creyentes pueden estar haciendo la obra de Dios, su buena mano del Señor bendice la obra de sus hijos que la hacen porque anhelan reverenciar el nombre de su Señor y Salvador. Tan pronto se vea que están dando un proyecto en una iglesia, aparecen enemigos que se enfurecen en extremo por esto. ¿Y cómo actúan? Al final del verso 2 nos dice que hicieron escarnio, es decir, se burlaban de quienes construían y de la obra que hasta el momento venían realizando. ¿Por qué hacen esto? Porque son escarnecedores. ¿Y qué es un escarnecedor? Dice en el libro de Proverbios 21-24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Es una persona soberbia, orgullosa, presuntuosa, que se cree con derecho y autoridad de burlarse y criticar lo que hacen otros por amor a su Señor. Es decir, son enemigos de Dios. Por eso hablan mal de sus siervos y de las obras que ellos hacen. ¿Qué más hacen los enemigos de Dios? Y que como Sanbalat y Tobías estaban entre el pueblo, pero no eran del pueblo, como los inconversos que se meten en la iglesia de Cristo y se camuflan entre los creyentes, pero ellos no lo son, porque su boca los revela. Sanbalat también hizo como describe el verso 3 al inicio, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, es decir, buscó Sanbalat a quienes pensaran como él. Por esto no está muy claro si Sanbalat era de origen moabita o samaritano, o quizá fue ambas cosas. El accionar de este hombre me recuerda dos pasajes. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berith, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Libro de Jueces, capítulo 9, verso 4. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hechos, capítulo 17, verso 5. En el caso del libro de Jueces, Abimelech era un rebelde que no aceptaba la autoridad de los príncipes de su pueblo y amotinó a la gente para que lo nombrara su gobernante, y muchos lo siguieron. En el caso de Hechos, fueron judíos incrédulos que buscaron a gente mala para atacar a Pablo y Silas, siervos del Señor. Abimelech procuraba ganancia deshonesta. Los judíos los movía sus celos. Estos siempre serán los dos móviles que conducen a las personas que se oponen a la obra del Señor: ganancia deshonesta y celos. Sanbalat no solo buscó a gente como él,
sino que habló al ejército de Samaria. ¿Cuál era su fin? Sí, lo más probable es que buscara sacar por la fuerza a Nehemías. Hasta habría pensado en matarlo, llamando a gente armada y con autoridad. Así también actúan hoy los enemigos de la obra del Señor en contra de sus siervos. Buscan gente influyente, entre comillas, quizá con algo de mayor autoridad, y por fuerza intentan sacar de en medio a quienes están haciendo la obra del Señor. Hermanas, debemos pedirles al Señor discernimiento para que si viniera a nosotras alguna persona burlona, querellosa, que se queja mucho y con cierta presunción sobre los que hacen la obra del Señor, creyendo que somos iguales a ella, no consintamos y alejémonos. Es una persona que se opone a la voluntad de Dios. Recuerda el consejo apostólico: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto está en el libro de Efesios capítulo 5, verso 1. Porque recuerden que detrás de todo ataque contra la obra del Señor, en la edificación de la iglesia y en la evangelización al perdido hasta lo último de la tierra, está Satanás. Y estos enemigos que hablan cosas infladas son sus ministros. Las palabras de Sanballat son como dardos del maligno. ¿Qué hacen estos débiles judíos?, decían. Golpearon la dignidad de quienes servían al Señor. ¿Los judíos eran débiles? Sí, lo eran, como todo ser humano. Pero Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ¿quién es suficiente para hacer la obra del Señor? Porque si hacemos algo para su gloria, es por Él, en sus fuerzas y en su misericordia. Sanballat dijo una verdad, pero como el diablo miente, así quería distorsionar esta verdad para detener la obra. Los perversos siempre calificarán a los siervos de Dios como incapaces, porque les molesta que vean resultados en su servicio. ¿Qué era lo que Sanballat no quería que hiciera el pueblo judío? Él dijo: ¿se les permitirá volver a hacer sus sacrificios? Así es, no quería que rindieran culto al Señor como Él lo ordena en su palabra. Este es el punto neurálgico. Los enemigos de Dios les disgusta en extremo que haya servidores que sean fieles en adorar y rendirle culto cada primer día de la semana. Claro, si estuviésemos en la época de Nehemías y fuésemos judíos, la idea era que no seamos tan fanáticos, entre comillas, y sirvamos a la manera que se nos ocurra y cuando se nos ocurra. Así le hubiera gustado a Sanballat y no hubiese dicho nada en contra de los judíos. Luego siguió burlándose de los que los judíos habían avanzado y se sumó a la burla a Tobías, diciendo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará, criticando la calidad de la obra que venían haciendo el pueblo de Dios. Hermanas, siempre los enemigos del Señor querrán cuestionar, criticar, menguar y usar hasta el sarcasmo sobre la obra y el servicio fiel de los hijos de Dios. No prestes oídos a esas palabras cargadas de veneno por el mismo diablo, en bocas de personas que actúan con la carnalidad de su mente, inmaduras o quizás inconversas. Ante tal ataque, ¿qué hizo Nehemías? Podemos ver en el versículo 4 y 5. Sí, Nehemías oró a su Señor y lo hizo con palabra de juicio contra los enemigos de Dios. ¿Acaso fue una oración incorrecta? No, no lo fue, porque Nehemías entendió que estos hombres se entregaron a la maldad y que Dios era el juez justo para encargarse de ellos. Merecían ese juicio, sí, pero Nehemías no movería un dedo para ejecutarlo,
porque las cosas que pedía para ellos estaba en la sola potestad de Dios ejecutarlas. Esto me recuerda a la oración del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Entregando la justicia de Dios a los rebeldes, pidió para ellos cosas muy fuertes, pero en el verso 66 del capítulo 4 dice: persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Lo que pedía Jeremías a Dios, en otras palabras, es: Señor, ejecuta tu justo juicio sobre los malvados, pero hazlo aquí en la tierra, es decir, debajo de los cielos. Por sí, en el quebranto se arrepienten y les perdones y no se pierdan por la eternidad. Ese es el propósito de las oraciones, que en teología se llaman oraciones imprecatorias, donde se pide al Señor juicio severo contra los rebeldes y enemigos de Dios, para que, cuando se hallen en quebranto, pueda ser esta una oportunidad de arrepentimiento y volverse a Dios. Algunas veces el Espíritu Santo nos puede llevar a orar imprecatoriamente por un enemigo del reino, pero siempre debemos orar a la vez por si se arrepiente en medio del quebranto y por el juicio de Dios, que el Señor tenga misericordia y le perdone, lo salve, que no se pierda. Y jamás, nunca debemos alegrarnos de la condición en la que se encuentre cuando se halle bajo el juicio de Dios y veamos a la persona en sumo quebranto y dolor, porque eso no agradaría al Señor, como hemos aprendido en las Escrituras. ¿Cómo contestó Dios la oración de Nehemías? El Señor dio ánimo al pueblo para trabajar, como dice el verso 6. Sí, hermanas, aunque haya oposición a la obra que hacemos para nuestro Dios, Él mismo nos dará ánimo para seguir haciendo lo que nos ha encomendado, puestos los ojos en Cristo, nuestro galardón. Y de los enemigos se encargará nuestro Dios, quien es juez justo, que no pasará por alto el pecado. Nos vemos en la próxima lección. Dios las bendiga.